Origen del derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario, DIH, es un conjunto de normas escritas aplicables a los conflictos armados internacionales por razones humanitarias. Su principal objetivo es limitar los métodos y medios utilizados para hacer la guerra, y sus normas deben ser cumplidas. Antecedentes del DIH. Los tratados que limitaban los alcances de la guerra se conocen desde hace unos 3000 años cuando fueron empleados durante los conflictos bélicos para evitar pérdidas masivas tanto de bienes como de personas y así garantizar la supervivencia de los grupos involucrados. Durante la época romana existió el derecho de gentes, así como el colegio de los feciales, compuesto por sacerdotes que podían vetar los conflictos que consideraban injustos o imprudentes. Durante la Edad Media, el Papa administró el derecho de gentes y sirvió como mediador en múltiples conflictos. Por su parte, los caballeros de la Orden de Malta se encargaban de proteger y asistir a los heridos víctimas de las cruzadas. Durante esta época, el derecho a la guerra ampararía jurídicamente a las guerras y sus consecuencias, en la medida en que las confrontaciones eran consideradas justas. Durante el Renacimiento, el dominico español Francisco de Vitoria, en su nota titulada Relaciones sobre indios y derechos de guerra, estableció una serie de obligaciones internacionales humanitarias y políticas a partir de la discusión sobre la guerra de los españoles contra los indígenas, si era o no justa. Durante los siglos XVII y XVIII, las calamidades generadas por las guerras despertaron el interés por las personas afectadas. Como consecuencia, en Europa se formó una doctrina para humanizar los conflictos, según la cual estos solo deberían limitarse al combate entre militares, sin causar daño a la población civil ni a los bienes que no tuvieran interés militar. Cambios en la noción del derecho de guerra. Para entender lo que significa el DIH en la historia del pensamiento humano, basta decir que el hecho de establecer límites a las acciones militares en medio de un conflicto resultaba histórica y prácticamente poco viable, tal como lo había predicado el filósofo renacentista Nicolás de Maquiavelo. El objetivo de la guerra no podía ser otro que el de obtener la victoria, para lo cual no importaban los métodos. Sin embargo, a partir del DIH, ya no es legítimamente la utilización indiscriminada de cualquier método para llevar a cabo la guerra. Además, mientras se está en ella, el objetivo de los bandos combatientes debe ser la neutralización del enemigo, no su exterminio. Esa tesis transformó la noción del derecho de guerra. Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. Durante la Guerra de Independencia de Nueva Granada, Simón Bolívar y el representante de la corona española, Pablo Morillo, se reunieron entre el día 25 y 26 de noviembre de 1820 en la ciudad de Santa Ana de Trujillo, Venezuela, para formular dos acuerdos denominados Tratado de Armisticio y Regulación de la Guerra. La batalla de Solferino y el nacimiento de la Cruz Roja. En 1859, en el marco de las guerras de unificación italiana, se encontraban enfrentados los ejércitos austriacos al mando del emperador Francisco José, contra una alianza militar entre el emperador francés Napoleón III y el rey Víctor Manuel II. El 24 de junio de aquel año, los ejércitos se encontraron en una zona italiana llamada Solferino, donde se llevó a cabo una sangrienta batalla. Concluida esta, el campo quedó saturado de heridos de ambos bandos que esperaban a alguien los socorriera. Sin embargo, se calcula en este enfrentamiento se produjo un saldo de 40.000 víctimas entre heridos y muertos. Henry Dunant, un comerciante de origen suizo que se encontraba de vista en la zona. Al ver el desastre, organizó una brigada de voluntarios para ayudar a las víctimas. Compró provisiones, levantó un campamento y trató de convencer a las mujeres de la población más cercana para que le ayudaran y accedieran a atender a los heridos sin discriminación. De esta experiencia surgió un recuerdo de Solferino, relato de Dunant. Publicó con sus propios recursos y donde expuso las ideas de crear cuerpos naturales, neutros, sanitarios, para la atención de los heridos. De esta idea partió en 1863 la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, integrada por el general Guillaume Woodville, el jurista Gustave Monnier, los médicos Louis Jacquier,
Theodore Monnier y Henry Dunant. Luego de múltiples gestiones, se logró reunir en Ginebra, Suiza, a delegados de 16 estados europeos. Se buscaba una legislación que permitiera un equilibrio entre las exigencias militares de los estados y la protección de los heridos y civiles en los conflictos armados. De esta reunión surgieron varias resoluciones que constituyeron a la Carta Fundacional de la Cruz Roja.